Porque muchos pueden decir, pastor, yo igual estoy corriendo. Pero usted sabe que en medio de esa carrera, de esa maratón, ¿sabe lo que nos falta? Es fuerza. Nos cansamos. Hay un cierto tramo en donde las fuerzas ya no son las mismas con las que usted partió al principio. Amén. ¿Y qué es lo que hacemos en la casa del Señor? Venimos, escúcheme bien, a fortalecernos, a nutrirnos de aquello que Dios tiene para que su fe no desmaye. Sí, acuérdese que en Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Mire, no viene por el orar. Usted dice, pero pastor, no viene por el orar. La Biblia es clara, por eso es que es importante que entendamos principios nosotros. Sí, el orar lo que trae a usted es una comunión, una relación con Dios. ¿Ya? Sí, los dones, hablar en lengua, profetizar, danzar, cantar, hermanos, son dones que vienen para la edificación del cuerpo de Cristo y así también para uno mismo. ¿Ya? Pero la fe viene por una sola cosa. Y viene por el oír, por buscar oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Por eso que en la casa de Jehová, ¿qué pasa? Somos plantados, crecemos como la palmera. ¿Por qué dice crecemos como la palmera? Porque echamos raíz. La palmera se caracteriza no solo porque es alta, es un árbol que es flexible, que aguanta temporales, huracanes. No, la palmera se caracteriza por la raíz que tiene. ¿Sí? Por la raíz que tiene. Por eso usted en la playa pilla muchas palmeras. Muchas palmeras, y si dése cuenta que están una tras otra, generalmente en los países, cierto, en otros países. ¿Y sabe por qué están en hilera las palmeras? Se lo he dicho otras veces. Porque ellas se nutren entre sí. La que está más cerca del agua. ¿Cuál es la característica de la palmera? La raíz, esa gran raíz que tiene. ¿Y qué es lo que hace la palmera? Es absorber el agua, buscar el agua. Y ¿sabe lo que hace? Se entrelaza con las otras palmeras. Y esa palmera que está más cerca, la que está más cerca del agua, mire, nutren a las otras que están más lejos a través de las raíces. ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Nos edificamos. Nos edificamos. Escuche bien, nos edificamos. ¿Sí? La fuente, el agua es Cristo. Y recibimos, cada uno de nosotros recibimos para poder nutrirnos entre nosotros, para poder fortalecernos entre nosotros, para poder vivificarnos. Por eso la importancia de llegar a la casa siempre, porque acá crecemos como la palmera, dice, como cedro en el Líbano, como algo especial. Amén, como algo especial. El cedro no es cualquier madera. Sí, por eso dice como cedro en el Líbano, en el desierto, pero aún en medio de eso, usted y yo crecemos como algo especial para el Señor. ¿Sí? Dígale al de al lado, tienes que crecer. ¿Se acuerda el mensaje pasado? Crecimiento integral. Lucas 2:52, ¿qué decía? Y Jesús crecía en estatura, ojo, parte física. ¿Sí? En estatura, parte física, en sabiduría, conocimiento. ¿Sí? Y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué quiere decir? Y en gracia para con Dios, escuche bien. Y en favor para con el Señor, en comunión para con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también después crecía en gracia para con los hombres. Si usted y yo no tenemos esa comunión con Dios, ¿cómo vamos a tener gracia para el lugar que usted y yo tenemos que conquistar? Para ese lugar en donde usted trabaja, para ese lugar en donde Dios a usted lo asignó. ¿Sí? Entonces crecemos, ese es un crecimiento integral. Escuche bien, es un crecimiento integral. Nosotros no podemos, imagínese creciéndole a usted la pura cabeza, un puro brazo, una pura pierna, seríamos fenómenos. ¿Sí? Necesitamos crecer integralmente. Y para eso necesitamos lo que decía Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría. ¿Cuál es su modelo? ¿Cómo tiene que crecer usted? Como crecía Jesús, pues. ¿O no? Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. No hablaba de que lo imitaran como era Pablo, no, sino lo que él hacía, lo que él seguía de Jesús. ¿Sí? Entonces, escúcheme, porque esta es una continuación. Yo creo que van a ser 2 mensajes. No lo alcanzaré a predicar todo lo que tenía para hoy día, porque no voy a alcanzar. Pero lo voy a hacer de 2 partes, porque es la continuación de esto que veíamos el día jueves. Mire, el día de hoy quiero comenzar contándoles un dato primeramente. Que Dios te bendiga, mi hermana. Usted que está ahí atrás, no la veo bien, mi vista no es muy buena, pero la bendigo en el nombre del Señor, amén, amén, y así también a cada uno de los hermanos que nos visitan, ¿ya? El día de hoy quiero comenzar contándoles un dato, y ese dato es que el primer tren de alta velocidad, conocido también como el tren bala, salió por primera vez en el año 1964 viajando a una velocidad de 129 kilómetros por hora, ya era muy rápido, era un fenómeno en ese tiempo, ¿ya? Pero hoy en día, las nuevas versiones de esos trenes de alta velocidad
corren por el mundo a una velocidad de 595 kilómetros por hora. Imagínense cómo ha evolucionado eso. ¿Ya? Corren a una velocidad de 595 kilómetros por hora. ¿Y sabe usted por qué ocurre eso? Ocurre porque el mundo cambia. Escuche bien. Ocurre porque el mundo cambia. Eso ocurre porque el mundo evoluciona. ¿Ya? Eso ocurre porque el mundo busca mejorar. Ocurre porque el mundo busca superar los límites y hacer mejoras para poder avanzar. ¿Ya? Para poder desarrollarse. Por eso ocurre. Y le voy a colocar otro ejemplo antes de ir a la palabra porque tiene que ver con esto. Eso también lo vemos muy seguido en los teléfonos móviles, ¿no? ¿Se acuerda el primer teléfono? Hay que tener una mochila para andarlo leyendo. ¿Sí? Ocurre también con los teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque hace algunos años, ¿quién pensaría que lo más simple y lo más sencillo que se podía hacer en un teléfono móvil, como lo era el llamar solamente, ahora ese teléfono ha evolucionado tanto que ahora sirve para hacer miles de cosas? Usted en su teléfono tiene un centro de trabajo, pero años atrás tenía mucho peso en un teléfono, pero solo le servía para llamar. Escuche bien. Entonces, si usted y yo vemos mejoras en las cosas que usamos, entonces, ¿por qué no hacer cambios en nosotros mismos en procura de ser mejores? ¿O no? Si todo avanza, si todo evoluciona, si la Biblia dice, si la ciencia crece, avanza, ¿por qué nosotros no buscar o provocar cambios en nosotros para que hayan mejoras? Hermano, en toda área, le estoy hablando del área integral, ya sea en lo espiritual, sea en su crecimiento, en su salud física, en el conocimiento, le estoy hablando de toda área. ¿Por qué nosotros no provocar también esos cambios si todo evoluciona? Si hemos visto cómo las cosas van cambiando tan rápidamente, ¿sabe por qué van saliendo versiones nuevas y las otras van quedando descontinuadas? Porque el mundo está así, funciona así, avanza, no se detiene. Por eso usted este año pilló una versión 10, 15 y ya de 6 meses, 8 meses, un año hay una versión ya 16. Porque todo evoluciona. ¿Ya? Entonces, si usted y yo vemos mejores de las cosas que usamos, ¿por qué no hacer cambios en nosotros mismos en procura de ser mejores? ¿Por qué no provocar esos cambios? ¿No le parece a usted? Claro, y podríamos hablar de muchísimos cambios, pero como la idea es convertir, escúcheme, esos cambios en acciones, porque no vale de nada tener cambios si usted no convierte esos cambios en acciones en su vida. Porque podemos tener cambios, yo cambié, antes me vestía así, hoy día me he visto de otra manera y los cambios. ¿Me entiende? Podríamos hablar de muchísimos cambios, pero la idea es convertir esos cambios en acciones. ¿Sí? Esos cambios en acciones. Y solo vamos a hablar de algunos por ahora. Solo vamos a hablar de 4, pero yo creo que voy a alcanzar a hablarle de 2. 4 pequeños y sencillos cambios que nos ayudarán a ser mejores. Porque ¿cuántos creen que Dios busca que usted y yo mejoremos? Acuérdese que usted no es algo que se estanca. Usted es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice la Biblia, que va en crecimiento cada día, ¿sí? Hasta que el día es perfecto, hasta que llega a su crecimiento total. ¿Ya? Cambios que mejorarán notablemente en nuestras vidas. Y antes de hablar de eso, de esos 4 cambios, quiero leerle lo que dice Proverbios en el capítulo 4, verso 25 al 27. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, tus ojos miren lo recto, lo bueno, ¿ya? Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. ¿Hacia dónde tiene que estar dirigida su vista? Hacia lo que tiene adelante, ¿ya? Eso dice Proverbios. Dice, pon tu mirada en lo que está por venir y corrige tu conducta, da a entender. Otra versión dice eso, ¿ya? Dice, pon tu mirada en lo que está por venir y corrige tu conducta. Y esto nos está hablando de cambios. Escuche bien, nos está hablando de cambios. Luego dice, afirma tus acciones, 26, afirma tus acciones y por nada de este mundo dejes de hacer lo bueno. Yo le leo otra versión y le leo la Reina Valera, la que usted también tiene, ¿ya? Yo busco muchas versiones y trato de buscar, ¿sí? De clarificar lo que dice la Reina Valera para poder comprender y tratar de
de darle a entender con palabras simples a usted también el mensaje. ¿Ya? 26 dice, examina la senda de tus pies. Escúcheme bien. Está hablando de detenerse para provocar cambios. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Ya? Y el siguiente verso, el 27, termina diciendo, apártate del mal. Se lo leo completo. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Pon tu mirada en lo que está por venir. Adelante. ¿Me entiende? Entonces usted no se puede estancar. Usted no puede dejar de avanzar. Usted no puede dejar de provocar cambios en usted. Escuche, porque cuando usted deja de provocar esos cambios se estanca y deja de crecer de manera integral. Escuche, usted deja de crecer de manera integral cuando usted se detiene en lo bueno que puede estar, conociendo que Dios nos enseña y que Dios nos dice de que en Él siempre vamos a encontrar algo mejor, vamos a encontrar crecimiento y desarrollo para todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Porque usted sabe que Dios quiere un crecimiento integral. Dios a usted no lo quiere ver bendecido en lo económico, pero con su salud mala. Dios a usted no lo quiere ver bendecido, no sé, con su salud buena en lo económico y en lo familiar mal. No, Dios quiere que crezcamos en toda área de nuestra vida. Sí, en toda área, porque ya les he explicado que podemos estar bien en lo económico, pero si la salud está mala, ¿de qué nos sirve lo económico? O podemos estar con la salud buena y en lo económico malo, sufriendo igual. Entonces acá, este es un proverbio bíblico que nos invita a hacer cambios y a hacer mejoras en nuestra vida. Entonces, a través de esta cita bíblica de Proverbios, miremos estos 4 sencillos y pequeños, pero también poderosos cambios para nosotros. Y el primero de ellos es cuidar nuestros pensamientos. El primer cambio es cuidar nuestros pensamientos. Porque la Biblia es clara cuando nos enseña que así como piensa el hombre en su corazón, dice así es, así vive, así se comporta. Entonces es importante cuidar nuestros pensamientos. Es importante cuidar lo que usted y yo pensamos. Porque qué tal si nos proponemos hacernos conscientes de lo que pensamos. A nosotros nos cuesta hacernos conscientes de lo que pensamos. Solo le damos lugar a la mente, a que la mente piense, a que la mente vuele, a que la mente maquine, a que se incuben muchos pensamientos que muchas veces en vez de llevarnos hacia adelante nos estancan. Por eso le decía, ¿qué tal si nos proponemos hacernos conscientes de lo que pensamos? Para el crecimiento y el desarrollo que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida. Y se lo propongo porque solo cuando nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos, escuche esto, es ahí que podemos ponerle filtros a ellos. Cuando usted no se hace consciente de lo que piensa, cuando no se detiene, no medita en lo que piensa, hermano, solo piensa. Pero cuando usted se hace consciente de lo que piensa, es ahí que usted dice, no, esto no está bien. Es ahí que usted le empieza a colocar un filtro, un colador a aquello y dice, no, esto sí y esto no. ¿Sí? Y luego vamos a ver los filtros que podemos usar para eso. Pero ahora permítame primero hacerle una comparación. Por ejemplo, ¿se ha topado usted con personas que son imprudentes para hablar? O sea, que son rápidos para hablar. Sí, que muchas veces usted dice, oye, pero cállate, no abras tu boca porque de repente toca que... Sí, yo conocí un día una persona que le dijo a una persona, oh, ¿cuántos meses tiene? Y la señora, no, le dijo, quedé gordita cuando tuve a mi hijo. De repente se nos escapan cosas. ¿Me entiende? Porque, mire, no porque sea malo, porque no le pusimos un filtro a lo que pensamos. Por eso lo expresamos, lo hablamos, lo dijimos. ¿Ya? Le decía, con personas que por momentos sueltan cosas que no deberían decir. ¿Conoce a gente así usted? Yo he visto mucho. Que de repente hablan lo que no deberían decir. Personas que muchas veces se le ha dicho, por favor, piensa antes de hablar. Yo creo que todos hemos pasado por algo así. Yo creo que todos, en algún momento alguien nos dijo, oye, piensa antes de hablar. No se te va a ocurrir hablar tal cosa o decir tal cosa.
O dice en otras palabras que esa persona, a su palabra y a su manera de hablar, si es imprudente, rápido para hablar, que le ponga freno. O que le ponga rienda a esa manera que tiene de hablar o de decir las cosas. Yo creo que todos nos hemos topado con ese tipo de personas. O todos hemos caído en eso, ¿ya? Y que ese freno o esa rienda sea el pensar antes de hablar, ¿ya? Bueno, igual debe suceder con nuestros pensamientos. Escuche bien. De la misma forma tiene que suceder con nuestros pensamientos si usted y yo queremos crecer en todas las áreas. Porque así como a la lengua y a la boca, a la hora de hablar hay que ponerle freno, hay que ponerle rienda. Que así como a la boca y a la lengua hay que sujetarla y controlarla para no decir cosas imprudentes. Este es un ejemplo que le estaba colocando. Pues a nuestros pensamientos también hay que ponerle rienda, pues. Si usted quiere crecer integralmente, escúcheme bien, en estatura, no solo en lo físico, sino también en sabiduría, necesitamos ponerle filtro a lo que pensamos. Porque es lo que pensamos lo que no nos permite alcanzar sabiduría. Es el cómo usted y yo pensamos. Es el no ponerle filtro a lo que hay en nuestra mente, a lo que dejamos entrar ahí. A nuestros pensamientos hay que ponerle un filtro, a nuestros pensamientos también hay que ponerle un freno y preguntarnos a nosotros mismos si eso que estamos pensando construye o destruye. Porque muchas veces tenemos tantos pensamientos aquí, hermano, que nos enferman a nosotros mismos, nos hacen daño a nosotros mismos. ¿Y eso por qué? Porque no concientizamos, no somos conscientes de lo que tenemos, dejamos entrar a nuestra mente. Usted es el guardián de su mente. Usted es el guardián de su mente. Usted es como la dueña de casa, el dueño de casa, que cuando le tocan la puerta, usted abre, pero usted determina si al que le abrió entra o no entra, pues. ¿O no? O alguien le toca la casa y permiso. No. Ey, ¿qué pasa? ¿O no? Tiene que haber un orden ahí, ¿cierto que sí? Claro, hay un dueño de casa, una dueña de casa, hay una familia, sí, hay un espacio, hay una privacidad, ¿cierto? Algo que hay que cuidar, entonces no es llegar, tocar y alguien va a entrar. No es así. Bueno, en su mente es igual. Los pensamientos vienen y tocan nuestra mente. Somos nosotros los que permitimos si entran o no los dejamos entrar. A nuestros pensamientos, por eso hay que ponerle filtro. A nuestros pensamientos también hay que ponerle un freno y preguntarnos a nosotros mismos si eso que estamos pensando realmente construye o destruye nuestra vida. Si eso que estoy pensando me alimenta mi espíritu o lo envenena. Porque es el problema de la falta del crecimiento integral. Que podemos crecer en estatura, en lo físico, en lo material. Pero nos cuesta crecer en sabiduría. Y al no crecer en sabiduría, hermano, no vamos a crecer en gracia para con Dios, porque el principio del temor, de la sabiduría es el temor, es el respeto, la reverencia. Es el cómo tiene usted a Dios en su vida. Si yo no crezco en sabiduría, no crezco en gracia. Porque Dios nos demanda sabiduría. Por eso Él dice que Él es amplio en dar, dice el apóstol Santiago, y la da sin reproche al que le pida. Porque la sabiduría, escúcheme bien, la sabiduría tiene que ver con lo que usted y yo pensamos. La gracia tiene que ver con la parte espiritual suya. Con la parte que se tiene que desarrollar, crecer y formarse. Para que todo lo que hagamos ahora tenga un resultado también con los hombres. Por eso, si eso que estoy pensando, debemos nosotros meditar si alimenta o envenena nuestro espíritu. Si eso que estamos pensando levanta mi espíritu o lo derriba. Usted y yo debemos preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque así como usted y yo no le damos rienda suelta a nuestras palabras, sino que las controlamos pensando, antes de hablar, preguntémonos también si eso que vamos a hablar es bueno o no. Y con nuestros pensamientos usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Porque eso es lo que no nos pide, eso es lo que nos frena en este crecimiento. Es el cómo pensamos. Es el pensar el cómo para qué tanto.
¿Cuántas veces usted y yo pensamos así? Ah, sí, Dios conoce. Es un pensamiento que no debiera estar en nosotros. Porque si usted sabe que Dios conoce, mire, si concientiza eso, si se pone consciente en eso, de que Dios conoce, entonces como usted sabe que Dios conoce, usted no se va a dedicar ni se va a quedar pensando eso. Claro, porque usted sabe que Dios conoce, ¿qué conoce? Lo que Él estableció para nosotros. El camino que Él trazó para su vida y mi vida. Y la razón es simple y es porque no le podemos dar rienda suelta a nuestros pensamientos, sino que cuando llega un pensamiento lo primero que debemos preguntarnos es, ¿eso que estamos pensando es de bendición para nosotros o no? Por eso dice, hey, ¿dónde tenemos que poner la vista? No tenemos que desviarnos, hey, de lo que Dios establece para nosotros. Tenemos que poner nuestra vista hacia adelante. Y muchas veces un pensamiento no nos permite avanzar, nos estanca, nos detiene. ¿Por qué? Porque un pensamiento puede influenciar poderosamente en el área emocional. Un pensamiento nos puede hacer caer emocionalmente, acuérdese. Y usted cuando decae emocionalmente, decae físicamente también, ya no tiene ganas, no tiene fuerza, no tiene ánimo. Mire, ya hay dos áreas que se detienen. Y cuando ya no tiene ganas, no tiene ánimo de hacer lo que tiene que hacer en lo natural en esta tierra, ¿qué ánimo va a tener o deseo va a tener de hacer lo espiritual? ¿O no? De buscar a Dios. Y si no hay deseo de buscar a Dios, menos va a haber deseo de hablarle de Dios a la gente. ¿Se da cuenta que se detiene el crecimiento? Por eso es importante. Pablo dice, Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces hay un cambio que usted y yo somos llamados a provocar siempre, cada día, en nuestra manera de pensar. Para poder alcanzar este crecimiento que Dios tiene. Por eso la Biblia dice que usted y yo debemos buscar ese crecimiento, debemos buscar alcanzar la estatura del varón perfecto. Y muchos dicen, no, pero es que ese era Jesús. Hermano, si está escrito se puede porque Dios nos da esa capacidad, nos da ese poder por medio del Espíritu Santo para hacerlo. Por eso le decía que si ese pensamiento es de bendición y lo alimenta espiritualmente a usted, entonces dele libertad a ese pensamiento. Si ese pensamiento es de bendición para usted y lo alimenta, deje que ese pensamiento recorra su corazón y recorra su mente. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, si es de bendición, lo va a llevar a ese crecimiento. Si es de libertad, dele vía libre allí en su mente y su corazón para que lo recorran a usted y los pueda expresar ahora también con palabras y acciones en su vida. Pero si es al contrario, si esos pensamientos no le bendicen a usted, usted sabe identificar el pensamiento que es bueno y que es malo. Lo que pasa es que no los identificamos porque no nos hacemos conscientes de eso que pensamos. Por eso solo pensamos y muchas veces actuamos, como dice el proverbio, así como pensamos. ¿Se da cuenta? No le ponemos rienda, freno a ese pensamiento y ese pensamiento nos lleva a actuar así como pensamos. Si es al contrario, si esos pensamientos no le bendicen, si esos pensamientos no le ayudan para su crecimiento, si esos pensamientos lo destruyen, lo derriban o lo envenenan, entonces lo que debemos hacer, ¿qué es lo que es? Cambiarlo. Pero para cambiarlo usted se tiene que hacer consciente de eso, ¿no? Claro, usted se tiene que hacer consciente de eso. Una persona, por ejemplo, que está acostumbrada, no sé, a estar en un lugar, usted lo puede colocar en otro lugar, pero si no cambió aquí, hermano, en el lugar que esté va a ser la misma persona. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que aquí no hay ninguno. ¿Por qué la gente no se establece? Muchos dicen, la iglesia es muerta. Otros dicen, ahí no está el Espíritu del Señor. Otros dicen, no me gustó la música. Otros dicen, ¿sabe por qué no se establecen? Es porque es usted el que entra por esa puerta, no para que le hagan fiesta, sino para usted hacerle fiesta al Señor. ¿O no? ¿O no? Entrar por la puerta, no solo entrar,
sino que con una actitud de, ¿o no? Entonces todo está acá, pues. ¿Me entiende? Y es por eso que día a día necesitamos renovarnos en ese pensamiento para que usted y yo podamos, dice Pablo, conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si no, no lo podemos conocer. No la vamos a poder conocer porque estamos en nuestro conocimiento, en nuestros pensamientos, en nuestra sabiduría. Y dice la Biblia claramente que todos los pensamientos al hombre le parecen rectos, buenos, pero en su propia opinión, no en lo que Dios estableció. Dice que su final es de muerte. Entonces somos desafiados, ¿cierto que sí o no? A traer esos cambios a nuestra vida, pues. Y para que esos cambios puedan provocarse, primeramente tenemos que ser transformados. Mire dónde. Porque el corazón lo transformó Dios. Escúchame. El corazón suyo lo cambió Dios. Sacó el de piedra y puso uno de carne. Puso espíritu nuevo en nosotros. Eso usted y yo no lo podíamos hacer. Lo tuvo que hacer Dios por medio de Jesucristo cuando usted y yo le recibimos. Pero el cambio en su mente, el cambio en el pensamiento, la transformación viene del hombre y la mujer viene a través de cambiar esa forma viciada que tenemos de pensar. Por eso Pablo habla en Efesios de que tenemos que cambiar aquello. Dice que tenemos un hombre viciado en nosotros. Entonces lo que debemos hacer es pasarlo por el filtro que nos da también el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, verso 8 y verso 9. Escuchen lo que dice. Vamos a leer solo el verso 8, no me dijo. Pablo dice aquí cómo debemos pensar. Esto, escúchame bien, es un filtro que usted tiene que colocarle a sus pensamientos, a su mente. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, así piensen. Escúcheme, así piensen. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está su mente conforme a esto que dice Pablo? Y si usted se detiene y se concientiza, se va a dar cuenta que hay muchas cosas en nosotros que tienen que cambiar para poder vivir, escúcheme, la vida que Dios nos dio y crecer como Dios quiere que crezcamos y nos desarrollemos. ¿O no? Porque nos entrega la fórmula, pues. La Biblia nos dice ya, este es el filtro para su mente. Este es el filtro. Y si toman este filtro y lo llevan a su mente, lo llevan a su corazón, vamos a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque en eso debemos pensar, no solo en todo lo hermoso o en todo lo admirable, sino también en todo lo correcto, nos da a entender ahí. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensar en todo lo correcto. A nosotros somos buenos para empezar a volar nuestra mente en las cosas hermosas, hermano, pero somos buenos para echar a volar nuestra mente también en lo correcto. Por algo Jesús dijo, que todos los caminos al hombre le parecen buenos en su propia opinión, que no son malos. No es que hagan lo malo, pero dice no son correctos. Por eso dice su final es de... Eso habla de que ese camino no es malo, pero no es el correcto, no es el que usted y yo debemos recorrer. Porque en eso debemos pensar. No solo en todo lo hermoso, en todo lo admirable, sino también en todo lo correcto y en todo lo que es de bendición y digno de pensar, dice Pablo acá. Que en eso usted y yo debemos pensar. Entonces, uno de los pequeños cambios que debemos hacer es proponernos cuidar nuestros pensamientos. ¿Ya? Y que eso se convierta, escúcheme bien, en un desafío para cada uno de nosotros cada día. El cuidar nuestra mente, lo que entra ahí, lo que dejamos entrar acá. Porque cada pensamiento que usted deja entrar acá, ese pensamiento empieza a incubar allí en su mente. Un pensamiento viene, incuba y trae muchos pensamientos como ese pensamiento que usted dejó entrar. Por eso de repente dice, no sé qué hacer. Y resulta que vino un pensamiento, pero incubó. Sí, y aparecieron a través de ese pensamiento muchos pensamientos más. Y usted dice, estoy bloqueado. Y la salida es simple. La salida es simple. La salida es mirar a Dios. Pero eso no me permite hacerlo porque me bloqueó. Algo me trabó.
¿Por qué? Porque no le puse el filtro a eso que entró a mi mente. Cuando viene una mala noticia, ¿qué es lo que tenemos que decir? Santiago dice: someteos pues a Dios. Cuando dice someteos a Dios, habla de lo que dice la Escritura. De que tenemos que llevar nuestra vida ahí. ¿Para qué dice el apóstol Santiago? Dice: para poder resistir al diablo y el diablo huya de usted, no usted del diablo. ¿O no? No hay muchos convencidos. Lo dice el apóstol Santiago. Lo dice. Entonces usted y yo no tenemos por qué arrancar. Cuando usted se asusta, se aflige, se desespera, es como arrancar de algo que usted tiene que resistir. Por eso suena como violento. Dice: hermano, no, declaren el nombre del Señor. Y muchos dicen: no, pero declarar. Yo le he hablado de lo que dice la Biblia, que debemos declarar la palabra. Que tiene que estar la palabra de Dios aquí en nosotros, entre ceja y ceja, dice. Es más, Dios le dijo a su pueblo: escríbanle en las puertas, en los linteles, colóquenla en sus casas, en sus paredes, háblenle a sus hijos en la mesa antes de acostarse, a levantarse, cuando anden con ellos, ¿o no? Sí, Señor. ¿Para qué cree que se los dijo? Para que no se olvidaran de ella y la declararan en medio de las situaciones que enfrentaban. Por eso Dios le dijo a Josué: medita en este libro de la ley de día y de noche. Medita en él, o sea, que no se olvidara, que no nos olvidemos de lo que Dios establece para nosotros, porque si usted no recuerda que este es un filtro para usted, hermano, cualquier cosa va a entrar a nuestra mente y no vamos a poder crecer, no vamos a llegar a ese crecimiento integral que Dios requiere de nosotros. ¿Puede crecer en lo físico? Sí, a lo mejor sí. ¿Podemos crecer en sabiduría? Capaz que sí, buscando, leyendo, pero ¿y en gracia dónde? Si hay un propósito. ¿Y en la gente? Y para llegar a la gente necesitamos que Dios nos accese. ¿O no? Jesús lo dijo claramente: lejos de mí. Por eso cuando llegue algo a nuestra mente, pasémoslo por el filtro de Filipenses 4:8 y preguntémonos si eso que estamos pensando construye, destruye, alimenta o envenena, levanta o derriba. Y el segundo cambio del cual quiero hablarle también el día de hoy es a no compararse con otros. Nosotros somos buenos para correr o seguir esta carrera mirando al de al lado. ¿Ha visto usted a uno que corra una maratón, 100, 200, 400, mirando al de al lado siempre? No, se caería, tropezaría. Él va y fíjese que el que mira al de al lado generalmente pierde velocidad. Lo pasan a veces al llegar a la meta. ¿Sabe por qué? Porque se distrajo del objetivo principal, que era cruzar primero la meta. El segundo cambio, entonces, es no compararse con otros. Escuche bien, no compararse con otros. No perdamos el tiempo enfocándonos en lo que hacen los demás. Claro, no perdamos el tiempo en eso. No se fije si los demás tienen más oportunidades que usted. No se compare. Dios a cada uno, escuche, dice la Biblia que puso medida de fe, puso gracia y nos dio conforme a lo que usted y yo podemos soportar. Pero eso no quiere decir que Dios no vaya a colocar más en usted. Por eso le hablo de desarrollo, de crecimiento. Y es importante, le decía el jueves pasado y usé esa palabra de monitorearnos. Y le digo por qué, porque cada cual corre su propia carrera, ¿o no? ¿O no? Por eso muchas veces usted se desanima. Dice: hoy no había mucha gente en la iglesia. No, yo no voy a ir tampoco al otro culto. ¿O no? Cuando cada uno tenemos que correr, porque usted no llega de la mano ni con el que más ame acá en la tierra. Delante del Dios Todopoderoso llegamos cada uno rindiendo nuestra propia cuenta. Entonces corra, no se detenga, porque es más fácil, escúcheme bien, que alguien se apega a usted cuando va corriendo, que avance a alguien que no corre cuando usted se detiene. ¿Y sabe por qué es más fácil? Porque lo que Dios ha puesto en nosotros tiene poder, es llamativo. Por eso cuando usted persevera, hay una promesa de Dios sobre usted cuando usted lo hace. Que su casa va a ser salva.
Porque tu trabajo en Dios, mi servicio a Dios, no es en vano, dice Pablo en Corintios. ¿O no? Entonces usted tiene que tomar fuerza cada día. Claro, tiene que tomar fuerza. ¿Y cómo tomo fuerza? Tengo que tomarla en Cristo por medio de la fe en Él. Y para hacerlo necesito, escúcheme bien, no olvidarme del libro de la ley, de lo que Dios nos habla, de este filtro. ¿Para qué cosa? Para que el enemigo, Satanás, el diablo, no tome ventaja de nosotros, porque quiere saber cómo toma ventaja de nosotros. A través de influenciarnos en nuestros pensamientos, porque cuando usted dice, no, es que él metió la... No, él no tiene poder con usted. Esa es una falacia. De que no, metió la cola. No, él no tiene poder con usted. Él fue vencido en la cruz. Y fue vencido por aquel que mora en usted. Escúcheme, fue vencido por aquel que mora en usted. Por eso usted y yo en Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿cómo, pastor, cómo Él de alguna forma interfiere en mi vida? A través de lo que pensamos, pues. Porque Él influencia ahí. Por eso cuando usted viene algo, ¿qué es lo que usa el enemigo? El miedo, el temor. Y usted lo primero que viene es una mala noticia y el enemigo influenció en esa mala noticia y le metió susto, cuco. ¿Cuántas veces le he puesto el ejemplo? Vamos al hospital. Me gusta ese ejemplo, porque me pasa a mí. Y el médico, aunque usted lo halle bien, siempre va a buscar algo para poner un pensamiento en usted. Escúcheme, que puede traer algo malo a su vida. Le decía, porque cada cual corre su propia carrera. Por eso que en vez de compararse y estar en esa pérdida de tiempo, mejor concéntrese en lo que usted ha sido llamado a hacer. Sí, concéntrese en sus sueños, concéntrese en su propósito. Porque Dios a usted lo llamó con un propósito. No con el propósito del otro. Con uno en usted. Santiago 3:16 dice que donde hay envidia, porque eso hace, escúcheme bien, el mirar al otro. ¿Cómo corre el otro? Pastor, yo no soy envidioso. Todos, no, es que una envidia sana, no hay envidia sana. No se mienta. Envidia es envidia. Porque donde hay celo y contención, envidia, allí hay perturbación. ¿Sabe lo que hace la envidia? Te perturba. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Y envidia es desear o tener algo que el otro tiene. Cuando Dios a usted le dio todo lo que usted necesita y todo lo que tiene que tener. Escúchame, le sigo, le repito, estamos hablando de crecimiento integral. ¿Qué es lo que necesitamos para enfrentar el día a día, cada situación que nos tocará enfrentar o nos toca enfrentar? Pero de hacerlo como Dios requiere, como Dios nos enseña, para que el resultado sea diferente al que tiene el mundo afuera. Es por eso que cuando nos comparamos con otros le estamos abriendo la puerta a la envidia. Y Santiago dice que donde hay envidia hay perturbación. Perturbar, de acuerdo al diccionario, es trastornar el orden o la quietud. Perturbar es trastornar el sosiego de algo de alguien. Perturbar es producir desorden, inquietud o intranquilidad en algo o alguien. Eso es perturbar, es alborotar, confundir, desestabilizar, desordenar, inquietar, pervertir y trastocar. Mire lo que es perturbar. Todo lo que nos tiene angustiado, desesperado, enrabiado, preocupado, eso es perturbar. ¿Y viene a través de qué? De estar mirando lo que hace el otro y no enfocarme en la carrera que tengo que correr yo. Entonces, si usted y yo, o yo, nos comparamos con otros, nos perturbamos, nos desenfocamos. En otras palabras, perdemos el norte. Porque ¿sabe cuál es el peligro de compararse? Es que si usted se compara con otros que están por encima, que están por arriba, entonces usted corre el peligro de desanimarse. O sea, ay, como me gustaría, pero parece que a mí Dios no me escucha como a Él. ¿Y qué es lo que hace eso? Lo desanima. No, yo creo, bueno, alguna vez nos tocará a nosotros y perdió el ánimo, el interés por alcanzar, la fuerza para alcanzar. Escúcheme, lo que Dios a usted le mandó a alcanzar.
O si usted se compara con otros que a lo mejor vienen subiendo mientras usted está más arriba, también corre peligro. Y el peligro, riesgo que corre es el peligro de llenarse de orgullo, de arrogancia y de soberbia también. Si se compara con otro que va creciendo. Y eso lo podemos ver mucho en este tiempo. Hoy día mucha gente mira. Por eso la gente se llena de aquello, de orgullo, de soberbia, de arrogancia. Porque compararse es un peligro que trae perturbación, que nos desordena. Entonces pensemos en algunos instantes en cómo han sido nuestros pensamientos. Eso que piensa o está pensando, ¿lo impulsan o lo detienen a usted? Eso que piensa o está pensando, escúcheme bien, ¿construyen o destruyen? Pensemos en qué tipo de pensamiento hemos alimentado en estos últimos días y usted va a entender el por qué se siente como se siente. El por qué está como está. El por qué costó tanto poder llegar, escúcheme bien, a buscar gracia delante de Dios. A buscar favor delante de Él. Y la otra pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué podemos hacer para tomar control sobre esos pensamientos? Preguntémonos eso, ¿qué podemos hacer para tomar control sobre aquello que no nos permite crecer, desarrollarnos? Y si nos hemos venido comparando con alguien, pensemos lo siguiente. Número 1, ¿cuál es nuestro sueño y cuál es nuestro propósito verdadero? Pensemos un poco en eso, pensemos a qué hemos sido llamados usted y yo por el Señor. Para dejar de compararnos. Si usted no busca el propósito por el cual Dios a usted lo llamó, usted me dice, no, me llamó para salvar mi alma. ¿Por qué cree usted que lo dejó en la tierra? Porque hay un plan y un propósito con su vida. Y no solo con usted, sino que también a través de usted. Escucha, a través de usted, Pablo dice que a través de usted, si usted cree, su casa también va a creer. ¿O no? ¿Cree tú y serás salvo tú? Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? Es que hay un propósito, búsquelo. Dios sabe cómo. Usted preocúpese de conocer su propósito y Dios hará lo que usted y yo no podemos hacer. Por eso el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. No dijo así lo hará. No dijo de esta forma, no dijo, no sé cómo, pero lo hará. Pensemos a qué hemos sido llamados. Piense en cuáles son sus talentos, en cuáles son las capacidades que a lo mejor Dios le ha dado a ustedes. Piense y pregúntese en qué es bueno para usted o en qué es bueno usted. Pregúnteselo. Pregúntese qué es lo que va a hacer usted para sacar adelante lo que Dios le dio. ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Le ha orado así? Señor, para alcanzar y llevar adelante aquello para lo cual tú me llamaste. Yo creo que nunca oramos así. Porque siempre estamos más preocupados de lo que nos falta o de lo que tiene el otro para pedirle yo también al Señor que me bendiga así. Pero le hemos dicho al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué me falta para alcanzar aquello para lo cual tú me apartaste, me consagraste, me llamaste? Le decía porque es necesario que coloquemos esos filtros en nuestra mente para detenernos y entender que hay un plan mayor con usted, que hay un propósito más grande que el que usted cree con su vida. Pregúntese, ¿qué es lo que va a hacer usted para sacar adelante eso que Dios le dio? Para sacar adelante ese sueño, ese propósito. ¿Qué va a hacer de ahora en adelante para desarrollar ese don y esa capacidad que Dios le dio a usted? ¿Cuántos creen que Dios le dio una capacidad? ¿Sabe por qué muchas veces decimos que no? Porque pensamos así. Y cuando pensamos así, no hacemos nada para buscar, escúcheme bien, desarrollar, sacar ese potencial que hay en nosotros. Cuando usted dice, no, yo no sé hacer esto, a mí me cuesta. Yo no, intento y muchas veces me equivoco, intento, pero voy mirando. Y voy, porque sé que hay algo que tengo que explotar en mí, porque, escuche, que no es mío, es de Dios, que Dios lo puso en nosotros. Acuérdese que dice la Biblia que Él nos dio capacidades.
¿O no? No solo talento, capacidades. Claro, entonces hay algo de Dios que tenemos que explotar. Pero no lo hacemos porque primero necesitamos ponerle un filtro a eso que nos dice que no. Porque Dios cada mañana nos da nuevas oportunidades, ¿o no? Cada mañana renueva su misericordia. Dios cada día nos da un nuevo tiempo. Y si es así, entonces aprovechémoslo. No empecemos cada día cargando las preocupaciones, el estrés, la ansiedad o los problemas del día de ayer, sino que aprovechemos bien el tiempo y las oportunidades que Dios nos da cada día. Empecemos cada día con estos pequeños cambios, hermano, que nos van a ayudar a ser mejores, nos van a llevar a ese crecimiento integral, parejo en toda área. Y hagámoslo controlando nuestros pensamientos, hagámoslo pensando lo mejor, o pensando lo mejor, lo agradable, lo perfecto, como decía Pablo, y no comparándonos con nadie, sino desarrollando las capacidades que Dios ha dado, caminando en busca de ese sueño que Dios ha puesto también en nuestro corazón. Mire, y voy a entrar a la segunda parte del mensaje. Fui rápido, ¿eh? Pero ¿qué busco a través de esto? Que podamos entender que no crecemos en toda área solo porque le damos libertad a nuestra mente. Cuando a nuestra mente, usted y yo tenemos que ponerle filtro, no libertad. Porque escúcheme, el problema del hombre, de la mujer, es el cómo piensa. Porque el cómo pensamos, usted y yo, escúcheme bien, reaccionamos o accionamos, vivimos, nos comportamos. Es por cómo pensamos. Pero ¿qué pasa si le hacemos ese clic allí y colocamos ese filtro que decía Pablo allí en Filipenses 4:8? Y colocamos ese filtro allí en nuestra mente. ¿Sabe lo que va a pasar? Van a venir cambios significativos en nuestra vida. Y usted se va a dar cuenta que va a crecer en lo físico, va a estar más sano en lo físico, va a crecer en estatura, que lo físico va a crecer en sabiduría. Algo se va, escúcheme bien, algo se va a abrir allí en usted, en su mente. Y va a empezar a buscar a Dios. Escúcheme, y va a empezar a alcanzar gracia para con Dios y con todo lo que tenga que hacer allá afuera. Por eso cuando usted ore, dígale al Señor, dame gracia, Señor. Porque es la gracia de Dios, el favor de Dios, lo que nos accesa a lugares que nosotros humanamente no podemos. Entonces, para aprovechar este nuevo tiempo que Dios nos da cada día, dejemos atrás las cargas del ayer, los errores del ayer, los fracasos del ayer, los problemas del ayer, todas esas situaciones que nos afectaron, dejémoslas allá en el ayer. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad, cada mañana son esas nuevas sus misericordias. Aprovechemos el tiempo. Aprovechémoslo porque todavía tenemos ese regalo, esa bendición de Dios que Dios nos da cada mañana. Dejemos todo aquello en el pasado, dejémoslas en el ayer y hagamos como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:24. Vistámonos del nuevo hombre. Escucha lo que dice Efesios 4:21 al 24. Dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados, dice, y habéis sido por Él enseñado, por la palabra, por Cristo, por la palabra de Dios. Escuche, si en verdad usted ha oído, si en verdad usted ha sido enseñado por la palabra de Dios, por Cristo, por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y cómo una persona cambia su manera de vivir cambiando su manera de pensar. Despojados del viejo hombre, ¿por qué? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y escucha lo que dice. Dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? ¿Dónde se tiene que renovar usted? Y renovaos en el cómo pensamos, en el espíritu de vuestra mente. 24. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestido, escúcheme bien, de esa nueva naturaleza que hay en usted. Dejemos atrás lo viejo, porque en lo viejo hay muchas cosas viciadas, dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios.
Hay muchas cosas que nos hacen daño. En lo viejo hay muchas cosas que nos perjudican. ¿Cuánta gente todavía, hermano, con herida en el corazón, con falta de perdón, con amarguras, de cosas que pasaron en el ayer? No sé si 10, 15, 20, pero todavía con heridas. Porque no le han puesto un filtro allí a su pensamiento, a su mente, de que ellos, escúcheme bien, tienen una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva oportunidad. Que las cosas viejas pasaron, se fueron, todas fueron hechas nuevas en ustedes. Pero no podemos vivir con libertad que aquello que la palabra establece para nosotros por lo que pensamos, por el espíritu que hay aquí en nuestros pensamientos. Renovaos en el espíritu de vuestra. Pablo dice, más bien que nos vistamos de un nuevo hombre según Dios, de un nuevo pensamiento, de una nueva vida, de una nueva naturaleza. El apóstol Pablo aquí en Efesios 4 dice que hay dos, escúcheme bien, que hay dos tipos de hombres. Que hay dos hombres en nosotros. Que hay uno viejo que está viciado, que está dañado, que está, escúcheme, imperfecto, que está infectado. Y que hay otro perfecto como Dios también quiere. Que hay dos tipos de hombres, pero usted elige de quién vestirse. Me he visto del nuevo hombre según Dios. O sigo pensando como pensaba antes de él. Y Pablo dice que desechemos el viejo y que nos vistamos del nuevo. Que nos vistamos del nuevo hombre según Dios. ¿Por qué? Porque lo de ayer ya pasó. Mira al de al lado y dígale, ya pasó, dígale. Lo de la semana pasada pasó, lo del mes pasado también ya pasó. Todo lo anterior pasó. Entonces ahora vivamos un nuevo tiempo, sacando adelante nuestros sueños, nuestras metas, nuestro propósito y conquistando todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque si no, no podemos conquistar, escúcheme bien, no podemos alcanzar lo que está adelante si yo sigo atado a lo que está atrás. Si yo coloco a alguien aquí, lo sujeto y le digo avanza, avanza, no puede avanzar si lo sujeto, no puede ir hacia adelante. Así es el pasado en nosotros, así son los malos pensamientos, así es lo que, esos pensamientos que no le hemos puesto filtro, es así como nos detienen. No podemos soñar. No podemos soñar, hermanos, son las situaciones, dicen los afanes de este mundo, las preocupaciones, las que no nos permiten soñar en lo que Cristo dijo. Avancen, corran, yo voy a preparar lugar, vengan, apresúrense, para que ustedes también puedan llegar, para que puedan estar en ese lugar que yo fui a preparar. Pero cuando usted se renueva, no, usted dice, no, yo tengo algo que alcanzar. Es como usted sabe cuál es su responsabilidad. Yo creo que todos de alguna manera tenemos una responsabilidad o asumimos una responsabilidad en algo que nosotros no podemos dejar, no podemos cambiar. Yo creo que todos en un área de nuestra vida tenemos algo así. O sea, es algo que tenemos que hacer siempre. ¿Sí? Nosotros sí tenemos que tener a Cristo adelante. En algo que usted no lo puede perder de vista. Porque si lo pierde de vista, empieza a alimentar el viejo hombre y lo que empieza a crecer en ustedes es el viejo hombre nuevamente. Escúcheme. Y empieza a opacar ese nuevo hombre que hay en nosotros según Dios. Porque lo de ayer pasó, le dije. Y ya les hablé de 4 acciones pequeñas, pero poderosas, que nos ayudarán a mejorar nuestra vida en todos los aspectos. Y voy a compartirles la tercera. Mire, tengo 10 minutos. 14. Voy a compartirle una tercera. Una tercera acción de cambio. Porque estas son acciones de cambio. Escuche, son acciones de cambio. Qué linda la palabra. Hoy me gustó, qué lindo que le sonaba al pastor. No le sirvió. Porque son acciones para mí y para usted que debemos tomar nosotros para que haya un cambio verdadero en nosotros y podamos crecer como Dios quiere que usted y yo crezcamos y nos desarrollemos. Y esa tercera acción de cambio es que aprendamos algo nuevo cada mes, cada semana y cada día, pues. Claro, aprendamos algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque el aprendizaje es un regalo para nuestro cerebro. ¿Sabía usted o no?
Es un regalo para nuestro cerebro el aprender algo nuevo. Por eso ejercitémoslo aprendiendo cosas nuevas. Propongámonos a aprender y usar los dones que Dios nos dio, por ejemplo. Aprendamos, por ejemplo, a conocer una promesa diaria. Aprendamos, mire, a usar los dones que dio un pastor. Yo no tengo dones, hermano, pero es lo mismo que usted dice. Yo nunca me saco un número de rifa, nunca se lo compró. Pastor, yo no tengo dones. Hermano, si nunca usted puso de su parte para desarrollar y conocer, escúcheme bien lo que Dios ha puesto en usted. Dios puso poder en usted. Lo que pasa es que nuestra mente es la que no nos permite alcanzar eso. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta alcanzar tanto esa bendición material de la cual David dice: hubiese yo desmayado si no creyere que veré las bondades de Jehová, dijo, aquí en la tierra de los vivientes? ¿Sabe por qué nos cuesta a nosotros alcanzar eso? Porque decimos, no, riqueza es como una palabra demoníaca para nosotros. Y Dios le dijo a su pueblo: no se olviden que yo les doy el poder. Escúchame bien, porque eso es lo que Dios nos da. El poder, le dijo, para hacer la riqueza. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos que Dios es el que nos da eso. Y cuando usted no recibe algo de Dios, ¿cómo va a poder alcanzar algo? Escuche, ¿qué dice Dios que debemos alcanzar? Si sin Él nada podemos hacer. Por eso David, cuando oraba, Crónica primera, 29, no la coloqué, del verso 10 en adelante, una oración que hacía. David decía: la gloria y las riquezas, le decía, provienen de ti, de tu mano son, y en ti está el poder, le decía, de darla, literalmente sin palabras mías, en darla a quien tú quieres. Pero la gloria y la riqueza provienen de Él, las dos cosas. Si todo es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. Pero nosotros hemos restringido. ¿Sabe por qué? Porque no buscamos crecer integralmente. Sabiduría en gracia para con Dios, que es lo segundo y lo tercero. Por eso rechazamos algo que está escrito para nosotros. Y cuando usted rechaza algo de Dios, ¿cómo va a recibir algo de Dios? ¿O no? Si es lo que reconocemos de Él. Sigamos. Porque estoy seguro que al terminar el mes seremos más fuertes en nuestra fe. Si usted y yo, escúcheme, si usted y yo nos proponemos a usar esos dones que Dios nos dio, o nos proponemos a conocer esas promesas que Dios tiene para nosotros, aunque sea una diaria. Le aseguro que con 30 promesas en el mes usted va a crecer en fe. Y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que no ha alcanzado, no porque Dios no quiere, no porque Dios las tarde, es porque usted no las conoce. Porque estoy seguro de que al terminar el mes seremos más fuertes en nuestra fe, le dije, por eso piense en qué es lo que quiera aprender y haga un plan para poder lograrlo. Leamos la Biblia, recordemos que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Claro, y que en ella siempre vamos a encontrar algo nuevo que vamos a poder aprender. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Jesús lo dijo, porque de ella mana la vida, la sabiduría. De allí sale todo. Y nosotros somos muy malos para leer la Escritura. Somos muy malos para leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque así nos hace influencia el enemigo en nuestra mente. Porque sabe que de aquí, escúcheme, aquí está todo lo que Dios quiere hacer con usted. Y hay pasajes bíblicos por el cual muchas veces pasamos la carrera, pero que nos deja una enseñanza muy importante. Y este pasaje bíblico está en Lucas 2:52, como le decía yo. Un pasaje del cual les hablé el día jueves anterior. Un pasaje en donde dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Ya? Porque nuestra vida es y debe ser de crecimiento. Escuche, es y debe ser de crecimiento. Dios, usted no lo va a hacer crecer solo en un área. Escuche, no nos hace crecer solo en un área. Dios quiere que usted y yo podamos crecer integralmente, y ese es el crecimiento que Dios nos quiere dar. Porque nuestra vida es de evolución, no solo de edad. Usted no crece solo en años, sino también en conocimiento. Claro que cuando miremos atrás no solo sintamos que los años han avanzado y que nos estamos volviendo un poquito más viejos, sino que cuando miremos atrás, hermano, hermana, podamos sentir con satisfacción que hemos crecido en muchas áreas de nuestra vida. Porque recuerde que Jesús crecía en estatura, crecía en edad, pero también crecía en sabiduría, crecía en conocimiento y en gracia, dice también la Biblia.
¿sí? Y en gracia para con Dios y los hombres. Y hay una cita, yo creo que voy terminando acá. Y hay una cita del apóstol Pablo que muchas veces leemos, pero que no le prestamos atención y que también nos deja una gran enseñanza importantísima. Y esta cita está del apóstol Pablo. Y en esta cita el apóstol Pablo la cita él o la escribe un tiempo antes de morir. Y le escribe a su fiel discípulo Timoteo allí en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 13 y escuche lo que dice. Mire lo que le pide. Pablo está a punto de morir, está en la cárcel. Y mire por lo que se interesa Pablo. Pablo no se interesaba por comer, no se interesaba por desear, no sé, por algo más. Mire por lo que se interesa por más sabiduría. Le dice a Timoteo, estando en la cárcel antes de morir, le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, dice, y los libros, mayormente los pergaminos. Mire lo que pedí en la cárcel. Ya quisiéramos nosotros, escúcheme, no en la cárcel, en la casa pedir a ese ojo que nos traigan más conocimiento. Mire lo que pedía Pablo antes de morir. ¿Sabe por qué? Porque es importante crecer en sabiduría. Porque si usted crece en sabiduría, va a alcanzar gracia para con Dios también. El apóstol Pablo escribe a Timoteo diciéndole que le envíe libros y unos pergaminos. Y leo esta cita bíblica porque el apóstol Pablo, aún en situaciones difíciles, el apóstol Pablo, aún en los últimos tiempos de su vida, no dejaba de alimentarse, no dejaba de leer, no dejaba de aprender. Y en este nuevo tiempo, en este nuevo día, en este nuevo mes, le invito a que aprendamos algo nuevo cada semana y cada día, porque eso es lo tercero. Sí, preocupémonos, porque recuerden que Jesús crecía no solo en porte, no solo en estatura, sino también en sabiduría y en gracia. Y la cuarta acción de la cual le quiero invitar esta semana o en este día, a la cuarta acción que le quiero invitar en este nuevo tiempo que Dios nos da, es a que nos ocupemos más en alimentar nuestro espíritu, como Pablo quería hacerlo. Por eso Pablo pide los pergaminos, pide los libros, ¿sí? Lo que había escrito. ¿Para qué cosa? Para alimentar su espíritu. Porque son 4 nuevas acciones a las cuales le estoy invitando en este nuevo tiempo que Dios nos da cada día. Primero, a que controlemos nuestros pensamientos, a que no nos comparemos como número 2. Número 3, a que procuremos aprender algo más cada mes, cada semana, cada día. Y número 4, a que nos ocupemos más en alimentar nuestro espíritu, porque ahí están las 4 fases que tienen que crecer de forma pareja en nuestra vida. ¿Sí? Recordemos siempre lo que dice Lucas 2:52, que Jesús crecía en estas 4 fases. En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres también. Jesús aprendía 4 cosas nuevas y procuraba también su crecimiento personal. Pero no todo quedaba allí, sino que no solo crecía en estatura y no solo crecía aprendiendo cosas nuevas, sino que la Biblia dice que crecía en gracia para con Dios. Y eso, el crecer en gracia para con Dios, ¿sabe qué es lo que es? Es crecimiento espiritual. Escuchen, el crecer en gracia para con Dios es crecimiento espiritual. Porque ¿cómo tú creces en gracia para con Dios? Es relacionándote con Él. Es relacionándonos con Él. Es buscándolo en el secreto. Escúcheme, es buscándolo en el secreto. Porque yo le puedo poner un ejemplo. ¿Cómo los músicos van a tocar bonito? ¿Y cómo los músicos van a tocar? Pueden tocar con poder. Porque un músico que sepa, tenga todos los dones, que conozca todas las cosas, que cante bien, que toque bien, lo que sea. Escuche, puede hacerlo perfectamente. Y va a tocar, por poner un ejemplo. Va a cantar. Escúcheme. Y va a sonar. Y a lo mejor se van a escuchar como se quieren oír. Pero nada se va a provocar. ¿Sabe por qué? Porque en eso no está Dios. ¿Van a tocar? ¿Van a cantar?
¿Van a saltar? ¿Van a cambiar ambiente? ¿Por qué no, pastor? Porque para que suceda eso, tiene que estar Dios. Y para que esté Dios, hay que tener una comunión con Él. ¿O no? ¿Sí o no? Si no crezco en lo espiritual, ¿cómo voy a transmitir lo espiritual? Bob Mumford dijo, si yo le digo que tengo papera y realmente tengo sarampión, ¿qué es lo que se le pega a usted? Si yo digo que tengo papera y en realidad tengo sarampión, ¿qué es lo que se le va a pegar a usted? ¿Lo que digo que tengo, papera, o lo que realmente tengo, sarampión? Entonces, ejemplo, el baterista puede aprender el lindo ritmo, golpes más rápido en la batería, pero la batería va a seguir escuchándose como una batería. Y para muchos va a ser molesto. Porque la batería, cuando no provoca lo espiritual, es medio incómoda. ¿O no? ¿O no? Cuando hay alguien tocando batería al lado de su casa, música, usted dice, oh, que no quitan ese ruido. ¿O no? Porque no es algo espiritual. No es algo que provoque ambiente en su vida. Porque usted está en un ambiente, escúcheme. Pero cuando alguien toca la batería, aunque no toque bien, usted dice, oh, qué lindo que toca el muchacho. Oh, qué linda que toca la muchacha. Oh, le salió tan bien al niño, aunque el niño golpee, porque escúcheme, porque ahí está Dios. Por eso yo le digo a los coristas, si no se juntan a orar, no puede estar Dios. Si no se juntan a tener una reunión, una comunión, escúcheme, una comunión entre ellos, ¿cómo va a haber conexión? Aquí hay músicos, ¿saben? Aquí, por ejemplo, Claudio es músico, Cristian es músico. Ellos saben que si no hay una coordinación, cada uno va a tocar, va a hacer sonar su instrumento como sabe, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y usted sabe que si uno toca como sabe, el otro toca como sabe, y no hay una comunión, no se juntan a ¿cómo le llaman, Claudio, a eso que hacen antes? ¿Ah? No, ensayar, le llaman otra cosa. Cuando preparan todo, la prueba de sonido, ¿cierto que sí? Sonido, música, ahí prueban todos los instrumentos, ¿no? ¿Cierto que sí? Prueban sonido y tocan, ensayan para poder que todo suene, ¿cierto que sí? Para que la batería no resuene, sino que suene juntamente con la guitarra, el bajo, las voces, todo, ¿o no? Pero tiene que haber algo, tienen que juntarse para en lo natural suceda eso. Imagínense si queremos provocar lo espiritual. Así tiene que ser nuestra vida. ¿Me entiende? No solo crezco en estatura, no solo crezco, escúcheme bien, en sabiduría, sino que tengo que alcanzar gracia para con Dios y esa relación con Dios, comunión con Dios para poder, escúcheme, para que se manifieste algo en medio de la gente. Póngase en pie, por favor. El martes vamos a seguir con esta enseñanza. Venga, va a ser importante. Bueno, crecemos. Y crecemos, buscamos crecer como Dios quiere. No es lo que queremos. Por eso es importante el crecimiento integral. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque mire, primero crecemos sanos físicamente, ¿sí? En lo personal. Pero crecemos también en sabiduría. La sabiduría usted no la alcanza en la universidad. En la universidad usted aprende, crece en inteligencia. Pero Santiago dice que el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Eso quiere decir que viene la sabiduría, viene de arriba. Dice, porque Él da, dice, porque Él nos da y nos da. Es amplio en dar y nos da sin reproche. Entonces, sabiduría. Necesitamos ya direccionarnos a Dios ahora en esa área. Porque cuando nos direccionamos a Dios es porque hay un temor, un respeto en todo lo que se hace. Y cuando usted actúa así, escúcheme bien, alcanza favor para con Dios, ¿no? ¿Cierto? Y el favor de Dios lo lleva a la cuarta parte, a alcanzar favor con la gente también. Por eso cuando usted toca, dice, oh, pase adelante. Y usted sale y dice, oye, me atendió como si me conociera de toda la vida.
Hoy la persona amable yo no la había visto nunca. Hoy te conocía, ¿no? ¿Y cómo? Mira, te trató tan bien. Gracias para con los hombres. Gracias para con los hombres. Que cuando usted toque, la persona que esté enfrente lo mire y encuentre algo de Dios en usted. Porque la sabiduría nos tiene que llevar a eso, al temor a Jehová. Y el temor te lleva a alcanzar gracia con Dios. Y la gracia con Dios te accede a los lugares, escúchame bien, que tienes que ir, enfrentar en tu trabajo. Te da gracia para con tu jefe, con la empresa, en lo que haces. Pero son 4 cosas, 4 pasos, pequeños pasos que tenemos que dar, que no son difíciles, que usted puede, yo puedo, y que van a traer cambios significativos en nuestra vida. Mira al de al lado, dígale, 4 pasos, dígale, pero que van a traer tremendos beneficios a nuestra vida. Por eso la importancia, escúcheme, de que todo lo que usted haga, lo haga como para el Señor. Porque eso es sabiduría. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque tú cada día, Señor, nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas. Pablo dijo a Timoteo que la palabra es útil. La palabra útil, según el diccionario, significa ganancia, provecho, beneficio. Eso dice el diccionario de esa palabra útil. Señor, y Pablo dice que la palabra es útil para corregir.